Bienvenidos a nuestra videoclase de Economía Colombiana. Bueno, primero que todo les doy la bienvenida a nuestro curso. Durante nuestro curso tendremos y trabajaremos sobre los conceptos generales de la composición económica colombiana. Hablaremos de algunas generalidades de Colombia y de algunos aspectos que es importante conocer desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista político y social para comprender un poco el tema de la economía colombiana. Durante este curso tendremos, este curso se desarrolla básicamente en dos módulos. En nuestro primer módulo tuvimos ya un primer ejercicio que fue nuestro foro diagnóstico basado en un artículo en el cual ustedes debían responder unas preguntas acerca de lo que se mencionaba desde el punto de vista de la economía colombiana. En este primer módulo hablaremos de generalidades de Colombia como tal, desde diferentes aspectos que aportan al tema económico y finalizado este primer módulo, entonces en el siguiente módulo abordaremos otros temas más de fondo desde el punto de vista de la estructura económica colombiana. Siendo así, entonces, por cada uno de estos dos módulos tendremos una videoclase y posterior a cada videoclase tendremos un quiz en el cual abordaremos y se harán preguntas sobre los conceptos vistos en cada una de estas clases. Para iniciar entonces les doy la bienvenida. Este es un curso bastante importante, es importante conocer el contexto en el que vivimos en el país, ¿sí? Vivimos en Colombia, seamos o no seamos de aquí, vivimos en Colombia y es importante conocer la estructura de Colombia desde sus diferentes frentes, ya que impactan de manera directa nuestro bienestar y las generalidades de estilo de vida. Entonces, para entrar en materia, hablemos un poquito de conceptos generales de Colombia. Yo sé que es bastante, digámoslo, es un poco a veces común pensar que se conoce todas las generalidades del país por el hecho de vivir en ella, pero a veces, en muchas ocasiones, desconocemos muchas realidades que impactan la situación de la economía colombiana. Entonces, durante este curso hablaremos en general de la estructura de la economía colombiana, la economía colombiana y su relación con las empresas, las características estructurales de la economía colombiana, ¿sí? Para poder entender el contexto económico y las definiciones desde el punto de vista económico, es importante conocer el país donde vivimos, cuál es su población, cómo se compone la población y cuál es su relación con la región, cuáles son los principales sectores económicos y que apalancan el desarrollo productivo del país. También hablaremos de las características económicas de los colombianos, es decir, cómo se compone de manera regular las familias colombianas y cuál es el contexto social colombiano. Y desde otro frente hablar del Estado y de la economía colombiana, cuál es su gobernabilidad, su esquema político, el balance fiscal y pues indudablemente en el caso colombiano hay que hablar de un tema social que afecta directamente el tema económico y es el tema de conflicto interno colombiano, que si bien en este momento ya existen unos acuerdos de paz, pues realmente ha impactado directamente la economía de los colombianos. Entonces, entendiendo un poco el esquema de las temáticas que vamos a desarrollar durante nuestro curso, pues entonces pasaremos a hablar directamente de tres aspectos importantes dentro del contexto de la cultura general y de las generalidades que componen el país. Desde el punto de vista de la geografía,
desde el punto de vista de la gobernabilidad y las instituciones que sostienen la gobernanza del país, y desde el punto de vista económico. ¿Sí? En este primer capítulo, en este primer módulo y en esta primera videoclase hablaremos básicamente de la composición y de la estructura del país desde los diferentes frentes, y conoceremos un poco más acerca de las cifras del país. ¿Sí? Esto nos permite entender un poco más la economía colombiana y cómo se impacta directamente el bolsillo y el consumo de los colombianos, teniendo en cuenta unos diferentes frentes dentro del desarrollo económico. Entonces, desde el punto de vista de la geografía y la población, bueno, hablaremos que de acuerdo a datos suministrados a través del DANE, Colombia cuenta con una población de 49.332.092 personas. Este es un estudio que se realizó a través del DANE, publicado a julio del 2017. Colombia ocupa el puesto número 29 en población en el ranking mundial. Desde el punto de vista de la población, bueno, Colombia es es un país que tiene un nivel poblacional representativo. Entonces, ocupamos el puesto 29 de 196 países, por lo tanto tenemos una alta representatividad dentro del nivel poblacional en el mundo. Pero pese a este crecimiento, y como lo veremos más adelante, tiene unas connotaciones políticas y sociales que son un poco dispares, que no van en la misma vía de ese crecimiento poblacional, y eso lo veremos más adelante. Entonces, si bien es cierto que desde el punto de vista de población tiene una población bastante representativa, pues nos falta un poco más desde el punto de vista del aprovechamiento de los factores productivos que permiten un mayor crecimiento sostenido a nivel económico. El 50% de la población en Colombia es femenina, y el 28% son inmigrantes. Estos son algunos datos generales encontrados a través de diferentes fuentes. Y nos permiten conocer en general cuál es el contexto colombiano. Colombia es un país que tiene 32 departamentos, relativamente es un país grande, y es el cuarto país en América en extensión, seguido por, bueno, primero obviamente está Estados Unidos, y desde México y Brasil. Después de México, Estados Unidos, México y Brasil, pues sigue Colombia en términos de extensión. Esto pues básicamente lo que nos está diciendo es que realmente es un país bastante grande, de un alto potencial desde el punto de vista del aprovechamiento de sus factores productivos, un país rico en productos agrícolas y en un suelo y en una economía bastante con bastante potencial de crecimiento. Sí, es una de las cosas que lo ha hecho más atractivo dentro del mercado. Tenemos acceso a los dos océanos, al Océano Pacífico y al Océano Atlántico, lo cual lo hace bastante atractivo desde el punto de vista del comercio, ¿no? Sí, entonces, tiene bastantes ventajas que le permiten potenciar un poco más su desarrollo económico. Sin embargo, veremos que hay algunos aspectos desde el punto de vista social y estructural que, digamos, de alguna manera generan barreras para que se dé ese crecimiento en la proporción de la capacidad productiva que tiene. ¿Sí? En términos eh, de tecnología, Colombia hace poco se realizó un estudio de conectividad en América y bueno, y en varios países, y Colombia ocupó el puesto 88 de 140. Este es un estudio de una firma privada,
en el cual se evaluó, digámoslo de algún modo, las capacidades de tecnología. Entonces, ahí tenemos grandes oportunidades. Si bien es cierto, tenemos algunas oportunidades desde el punto de vista tecnológico de mejorar, pues Colombia tiene unas grandes ventajas y es que el tema de su geografía le permite tener una muy buena conexión y una muy buena relación de comunicaciones con otros países. Digamos, Colombia tiene una gran ventaja desde el punto de vista de la estrategia geográfica. Que le permite tener unas mejores comunicaciones y un acceso a los diferentes tipos de mercados desde diferentes frentes, ¿no? O sea, tiene una ubicación geográfica bastante estratégica, ¿sí? No solamente por el acceso a los océanos, sino porque está cerca al mercado, uno de los mercados más, está cerca al mercado más grande, el mercado norteamericano, y también es un punto que permite una fácil movilidad sobre otras geografías y sobre otros continentes. Entonces tiene una estructura bastante estratégica desde el punto de vista geográfico. Um, el 92% de la población colombiana es católica, de religión católica, y bueno, esto es desde el punto de vista general de la geografía y la población y el desarrollo poblacional colombiano. Desde el punto de vista de la gobernanza, de la gobernabilidad, Colombia es un país democrático con un gobierno presidencial cuya capital es Bogotá y tiene una estructura del Estado de instituciones bastante, digamos que se han ido modificando las estructuras colombianas desde algún modo, ¿no? Entonces Colombia tiene unas ramas, una rama judicial, ejecutiva y legislativa, ¿sí? Desde el punto de vista eh, de todo lo que tiene que ver con el modelo eh, de estructura de ley, ¿sí? Y cuenta con unas instituciones de apoyo desde el punto de vista de la seguridad y el control del país. Entonces, hablamos de que desde el punto de vista de control cuenta con instituciones como la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, que hacen parte de toda la estructura de control del Estado. Y asimismo hablamos de otro tipo de estructuras ya desde el frente de gestión administrativa y de gestión financiera y orgánica, como en el caso del banco, bueno, en el caso de la Organización Nacional Electoral, el Consejo Electoral y la Registraduría Nacional del Estado. Y dentro de otras instituciones, pues encontramos el Banco de la República, que es la autoridad desde el punto de vista de la política monetaria, ¿sí? Aquí es donde se definen las estrategias desde el punto de vista de todo lo que afecta la estructura monetaria del país, ¿sí? Temas de inflación, el control sobre los tipos de cambio, y todo el tema que puede generar de alguna manera la estabilidad o inestabilidad dentro de la economía del país. Entonces, asimismo, pues entonces existen otras instituciones como la Comisión Nacional Electoral, entre las principales entidades que conforman la estructura general del Estado colombiano. Asimismo, desde el punto de vista de la economía, hablamos de unos indicadores generales de Colombia. Es importante que desde el punto de vista lo primero que debemos analizar es, bueno, Colombia básicamente es un país eh, de productos agrícolas y de un gran potencial desde el punto de vista de recursos, recursos naturales, recursos mineros, la agricultura es uno de los grandes eh, sectores, de los grandes apalancadores de la economía colombiana. Entonces,
Es importante, bueno, hablemos un poco de cuáles son los sectores. Dentro de los sectores, si recordamos un poco nuestras clases de otras asignaturas de fundamentos, hablamos de que existen tres sectores diferenciados dentro del mercado: el sector primario, el sector secundario y el sector terciario o de servicios. Y en el primer sector, que es el sector primario, encontramos todo lo que tiene que ver con bienes que no requieren procesos de transformación. Entonces aquí encontramos eh, los bienes propios de la agricultura, por ejemplo, que no han tenido un proceso de transformación, ¿sí? Existe un sector secundario en el cual se enfoca sobre la manufactura y todos los bienes finales que tienen un proceso de transformación, ¿sí? Entonces aquí encontramos no solamente las actividades de la manufactura y de la industria, sino todos los que del proceso del sector primario pasan a ser del sector secundario. Un ejemplo para poderlo entender un poco mejor. Por ejemplo, si hablamos del petróleo o del crudo como tal, pues hablamos del sector primario. Pero cuando ya tiene un proceso de transformación, que es cuando hablamos de las refinerías de petróleo, cuando hablamos de las refinerías como tal, entonces ya hablamos de un proceso de transformación del insumo básico, por lo tanto ya no hace parte del sector primario, sino que hace parte del sector secundario. Entonces, es importante hacer esa diferenciación porque el entendimiento de los diferentes sectores nos permite entender la composición de la estructura productiva del país. Entonces existen tres sectores diferenciados, como lo hemos mencionado, el primario, secundario y el terciario, que corresponde a todo lo que son servicios o bienes intangibles, ¿no? Todo lo que tiene que ver con diferentes tipos de servicios. Entonces, desde este punto de vista, la economía colombiana tiene una característica muy especial, y es que una de sus grandes fuertes es el sector primario, ¿sí? Aunque obviamente tiene un gran crecimiento de, de la industria colombiana, ¿sí? Y lo veremos más adelante cuando hablemos de empleo y de indicadores generales de PIB. Entonces, con base en esto, pues hablamos de algunos aspectos desde el punto de vista del comportamiento de los sectores. Aquí tenemos una gráfica en la que podemos observar el comportamiento general del PIB. Este es un dato del crecimiento de PIB del primer semestre del 2016 versus el primer semestre del 2017. Y entendiendo este concepto de la diferenciación de los sectores dentro de la economía, pues vemos cuáles son los principales sectores que apalancan o que, digamos, logran mantenerse y crecer dentro de la economía colombiana. Entonces hablamos que en general para el primer semestre de 2017 tenemos un PIB de 1,1%, y eso en términos de los diferentes sectores estamos observando cuáles son los principales sectores que se mueven de manera más dinámica dentro de la economía, y cuáles de alguna manera han perdido participación o dinamismo dentro de la participación económica. Entonces, en este gráfico podemos observar, como lo mencionamos, la agricultura, ¿sí? Y los derivados del sector y de la agricultura como tal, seguido por los bienes de servicios financieros, que tiene bastante lógica porque la estructura financiera colombiana es bastante sólida, y los servicios sociales en general, ¿sí? Todo lo que hablamos como salud y servicios sociales. Entonces, durante la economía del primer semestre vemos que son los sectores que tienen un mayor dinamismo, y algunos sectores se van rezagando. ¿Para qué es importante entender todo este contexto? Esto tiene varias connotaciones, no solamente desde el punto de vista de la cultura general, sino también desde el impacto que tiene esto en la dinámica económica, en el trabajo, en el empleo, porque cuando hablamos de empleo
nos impacta a todos los colombianos, nos impacta a todo el país como tal. Y el que el PIB crezca y los sectores crezcan o la economía se quede rezagada, generan un impacto directo sobre el consumidor y sobre los individuos, sobre la población en general. Si los sectores están siendo dinámicos y se están moviendo, eso implica que haya más mano de obra dentro del mercado y que la economía esté siendo dinámica. Si por el contrario no hay crecimiento, pues entonces se estanca el empleo y cuando se estanca el empleo se impactan otras variables que tienen que ver con el consumo, con la demanda. Entonces, todo esto tiene una connotación importante dentro de dentro de el diario vivir de cada uno de los individuos. La economía colombiana no es algo que está por allá encima de todos nosotros en una nube, no. Nosotros hacemos parte de esa economía colombiana y todo lo que sucede alrededor de la dinámica económica en los sectores impacta directamente el funcionamiento social, el funcionamiento de cada uno de los individuos dentro del país. Entonces, el desarrollo institucional, desde el punto de vista de la gobernabilidad, el desarrollo económico y el desarrollo geográfico y poblacional son aspectos que van a impactar de manera directa el comportamiento general de la economía de un país. En nuestro caso, estos son los datos generales de Colombia. Colombia bueno, durante este primer semestre, la último dato de tasa de desempleo, hablamos de una tasa de desempleo del 9,4%, así que en comparación con otros países de Latinoamérica, se considera que es una de las tiene una de las tasas de desempleo más altas en Latinoamérica, ¿sí? Y en general, bueno, tiene unos indicadores, por ejemplo, la tasa, el tener un tipo de cambio como la TRM, dólar-peso, relación dólar-peso, de 3.026 pesos aproximadamente, bueno, de 3.000 oscilando entre los 3.000 y 2.900 pesos, pues implican una devaluación o una depreciación del valor de la moneda frente a otras monedas y eso genera unos impactos directos sobre la balanza de pagos y sobre la dinámica de las importaciones y de las exportaciones dentro de un país. ¿Sí? El que una moneda se esté depreciando tiene unas implicaciones con el comercio internacional bastante fuertes, ¿sí? Y generan unos impactos directos sobre la economía en general. Estos son datos de manera general de la economía colombiana. Hablaremos entonces de Colombia en cifras y para hablar de Colombia en cifras, para ponernos en contexto con los datos de Colombia, pues primero hablaremos de el mercado laboral y todas las cifras que tienen que ver con el empleo, ¿sí? Recordemos que el empleo es una de las principales variables de estudio dentro del estudio macroeconómico, ¿sí? Y generan un impacto directo dentro del crecimiento económico de un país. Entonces, en Colombia, a enero del 2017 la tasa de desempleo era del 11,7%. Como lo mencioné anteriormente, pues es una tasa bastante alta, es una de las más altas de Latinoamérica. Los sectores más dinámicos se encuentran entre los sectores más dinámicos desde el punto de vista del empleo está la manufactura, los servicios sociales y la salud y miren que esto guarda relación con lo que mencionábamos anteriormente de los sectores que más crecían dentro del PIB. Entonces, si vimos anteriormente que dentro del PIB los sectores de servicios sociales y salud y manufactura tenían una buena participación dentro del PIB o una mayor dinámica, pues eso está correlacionado con el desarrollo del mercado laboral, ¿sí? Entonces, si el mercado y la producción de ese mercado se está moviendo, el empleo en esos sectores tiende a ser más dinámico y a moverse de mejor manera.
En Colombia el salario mínimo es de 737.617 pesos. Eh, es un tema bastante debatido dentro del país, el tema del salario mínimo, teniendo en cuenta que es uno de los salarios más bajos en Latinoamérica. ¿Sí? Hay que entender que todas las economías tienen composiciones diferentes. Es muy importante entender que eh, hay que tener unos parámetros de comparación, ¿sí? Porque eh, no solamente Colombia es uno de los países más grandes de Latinoamérica, hay otros países que son mucho más pequeños en extensión, ¿sí? Y tienen otras características y eso genera que esas diferencias eh, impliquen una posición frente al comparativo del salario mínimo. La CUT es la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, es la que negocia de alguna manera directamente con los entes del Estado la, la, el incremento del salario mínimo en general, ¿sí? Entonces, en general, pues hablamos de diferentes aspectos, ¿no? El, en Colombia, por ejemplo, el 48% eh, de la población, bueno, de la población que está trabajando, de la población ocupada, como se llama desde el punto de vista del término económico, Colombia ocupa el 48% de la población, el 48% de la población colombiana gana un salario mínimo legal vigente. Realmente estas son cifras pues que de alguna manera generan una preocupación porque es un porcentaje bastante alto en comparación con otros países, ¿sí? Decir que el 48% de la población gana un salario mínimo, ¿sí? Teniendo en cuenta la base que estamos hablando de que un salario mínimo ahora en 737.000 pesos eh, pues es un porcentaje muy alto dentro de una economía y esto incide directamente en el crecimiento como tal del país, ¿sí? Porque esto impacta directamente el consumo y la demanda interna. De igual manera, pues entonces hablemos un poco desde el punto de vista de las cifras de desempleo en Colombia y de la dinámica del empleo en el país. Entonces, de acuerdo a las cifras obtenidas a través del DANE, hablamos de la tasa de ocupación y de la tasa de desempleo. ¿Sí? La tasa de ocupación, entendiéndola desde el punto de vista de las personas que siendo activas laboralmente, ¿sí? O sea, que están en edad activa, ¿sí? Están empleadas están empleadas o están en búsqueda de empleo. Entonces, la tasa de ocupación en el comportamiento del año anterior a mayo y en el comportamiento de este año a mayo, hablábamos de una tasa de ocupación del 58,3% para el 2007 y para el 2016 del 58%, del 58. Entonces, pues si vemos hay un comportamiento muy similar, ¿no? Entonces, uno podría decir que no hay grandes variaciones desde el punto de vista del crecimiento del empleo. Em, la tasa de desempleo también tiene un comportamiento muy similar en ambos periodos. Y si vemos eso comparado con la tasa de subempleo, pues vemos que en el periodo de mayo del 2016 el subempleo bajó un poco, pero realmente las diferencias tampoco son muy grandes. Y hacia mayo del 2017, pues también encontramos un comportamiento muy similar. Realmente lo que nos muestran estos datos en general es que no han habido variaciones representativas del 2016 al 2017. ¿Sí? Y, y pues pese a que no hay muchas variaciones, sí hay una connotación de una tasa de desempleo eh, relativamente alta y que es de bastante preocupación. Si recordamos un poco, bueno, las noticias que hemos visto, eh,
y todo lo que se ha escuchado, todo lo que se ha publicado a través de los diferentes medios, de las proyecciones para los siguientes años desde el punto de vista económico en Colombia y en América Latina en general, pues la verdad las proyecciones no, de hecho a nivel mundial, no reflejan crecimientos bastante representativos desde el punto de vista de las economías. Sí, y eso lo estamos viendo reflejado de alguna manera en los indicadores del año pasado versus los de este año, donde no se observan realmente crecimientos representativos desde los diferentes indicadores económicos. ¿Sí? Entonces, realmente lo que se observa es que la dinámica económica no ha tenido grandes variaciones y no tiene un alto nivel de dinamismo, por llamarlo de alguna manera, durante estos periodos. Asimismo, cuando hablamos también así como hablamos de empleo, también hablamos de otras variables que son importantes entender desde el contexto económico, ¿sí? Así como hablamos de tasa de desempleo, también hablamos de los índices de precios al consumidor, que nos miden las variaciones de precios basados un conjunto, en una canasta básica de las familias. ¿Sí? Este indicador lo que nos permite identificar es las variaciones que existen de precios entre un periodo y otro. Es decir, qué tanto han subido los precios de la canasta familiar en determinados periodos o en unos periodos definidos. ¿Sí? Esto nos permite saber un poco más acerca del costo de vida de los individuos dentro de una población. En el caso colombiano, Colombia, bueno, se ha destacado a nivel de hacer, porque ha tenido una de las, debido a su modelo de estructura orgánica y debido a sus consideraciones de políticas monetarias y de política en general, pues la regulación de la economía, digamos que ha permitido que se controlen mucho los indicadores por ejemplo, el indicador de el IPC y otros indicadores generales desde el punto de vista macroeconómico. Entonces, en Latinoamérica hemos visto muchos países que han tenido grandes en los últimos años o en las últimas décadas han tenido grandes dificultades desde el punto de vista del manejo de la inflación. Colombia ha sido es uno de los países que, si bien en este momento presenta algunos rezagos dentro del crecimiento económico, pues ha tenido ha gozado de una muy buena salud desde el punto de vista de la regulación de las entidades que apoyan estos elementos, estas políticas macroeconómicas. Entonces, el Banco de la República juega un papel muy importante dentro de el mantenimiento y el garantizar que los índices de precio y la inflación no se mantengan reguladas, ¿sí? Y esta es una de las grandes ventajas que tiene Colombia, y es la diferenciación que tiene dentro de la rama ejecutiva, dentro del poder ejecutivo, con el Banco de la República, que es una entidad de alguna manera que tiene una connotación muy autónoma en el tema de este tipo de decisiones, ¿sí? Y le permite controlar los crecimientos o los impactos negativos de la inflación. Entonces, si vemos muchos países dentro de la economía latinoamericana, o varios países dentro de la economía latinoamericana han tenido muchos inconvenientes desde el punto de vista de la inflación, ¿sí? Y esto se ha visto impactado de manera general en la economía. En el caso colombiano, la inflación colombiana desde los últimos 10 años ha tenido más bien un comportamiento regular, un comportamiento controlado, que si bien han existido fluctuaciones o variaciones relativas, pues en general se observa que
que ha tenido un comportamiento más bien estable y ha mantenido en los últimos 10 años inflaciones alrededor de un dígito. Entonces, goza de una buena salud, digámoslo así, desde el punto de vista de las variables macroeconómicas, desde el punto de vista de la inflación, como una de las variables macroeconómicas. ¿Por qué es importante conocer este contexto? Porque la inflación es una variable que afecta directamente el bolsillo de los consumidores colombianos. La inflación mide la variación del nivel de precios. En la medida en que los precios suben, las personas van a tener menos capacidad de consumir, ¿sí? Entonces, si antes la canasta familiar costaba, por dar un ejemplo, 10.000 pesos y ahora las personas a esa canasta familiar para poder comprar todos los mismos productos que compraba antes con 100.000 pesos, ahora con 100.000 pesos o ahora tienen que gastar por ahí, disponer, supongamos, 20.000 pesos para poder acceder a la canasta familiar. Entonces, eso significa, eso lo que está reflejando es una variación en el nivel de precios y ha aumentado el nivel de precios. Eso genera unos efectos en el consumo y por ende, al afectarse el consumo, se contrae la demanda. Y eso afecta directamente el crecimiento dentro de los diferentes sectores y de la industria en general. Entonces, es importante contextualizar la importancia de este tipo de variables porque no son factores alejados de nuestra realidad, ¿sí? El que todo esto se ve reflejado en cosas como que, por ejemplo, tengamos que pagar un precio por mucho más alto por subirnos a un bus o, o por comprar leche, pan, huevos, bueno, algunos algunos alimentos. Entonces, todo esto se ve reflejado a través de la variación general de los precios. Si vamos a observar las cifras para el caso de Colombia en el último año, entonces vemos aquí una diferenciación entre junio del 2016 a junio del 2017. ¿Cómo se ve afectada, cómo se refleja la inflación desde los diferentes sectores? Si hablamos del sector, el sector que muestra una variación más grande y que digámoslo de alguna manera es el que más se ha visto impactado desde el punto de vista de la inflación ha sido el sector alimentos. Tiene una relación completamente lógica. Tengamos en cuenta, hay un aspecto bastante importante para este año y es que hay una reforma tributaria y el IVA pasa del 16 al 19%, ¿sí? El que tengamos un impuesto mucho más alto en ciertos productos y en ciertos productos de la canasta familiar, pues de alguna manera van a impactar el consumo y por lo tanto generan contracciones dentro de la demanda. Entonces aquí vemos el comportamiento general por cada uno de los sectores. Ya de manera agregada, entonces vemos cómo se ha ido comportando el índice de precios al consumidor durante el último periodo y aquí hay que destacar la función que cumple el Banco de la República, que es una función muy importante y que realmente ha definido unas muy buenas estrategias desde el punto de vista de tratar de controlar los índices de inflación en Colombia, teniendo en cuenta no solamente el consumo, la reforma tributaria y el incremento del IVA, sino también un elemento muy importante que ha venido en los últimos años a impactar la economía colombiana de manera positiva, que tiene que ver con la inversión extranjera. Entonces, todos estos efectos han sido desarrollados a través de diferentes estrategias del Banco de la República, lo cual ha permitido poco a poco ir estabilizando la inflación dentro del país. En general, si vemos en este gráfico, por ejemplo, en el gráfico de producción, este es un gráfico que nos muestra el comportamiento de la producción
de las ventas y del personal ocupado en la industria manufacturera. Del periodo 2015 al 2017, pues si vemos acá, entre el 2015, bueno, antes del 2015 y hacia el 2015, los sectores tuvieron una muy buena dinámica, el sector manufacturero, y eso se ve reflejado de manera directa no solamente en la producción, sino en las ventas y a la vez en los niveles de ocupación de las personas. Pero si vemos más adelante, hacia el 2016, empiezan a caer un poco más los sectores y empiezan a caer un poco los indicadores generales, y esto se ve reflejado en una disminución del empleo del personal ocupado en esta industria, que va relacionado con una caída en la producción y con una caída en el nivel de ventas. ¿Sí? Entonces miran cómo se va comportando el mercado y cómo se van relacionando los diferentes frentes. Si hay menos producción, o sea, si el productor no se ve incentivado a producir más bien, y las ventas no son tan buenas o van cayendo, pues esto se ve reflejado directamente en los niveles de ocupación y en el empleo en general. Desde el punto de vista de inflación, entonces para cerrar lo que tiene que ver con esta variable, podemos decir que Colombia durante los últimos años ha manejado unos niveles de inflación estable, ¿sí? Que si bien ha tenido algunas fluctuaciones, permanece sobre una inflación de un dígito, y en general se ha mantenido controlada a través del Banco de la República. También encontramos dentro del análisis económico un indicador muy importante, y este indicador nos ayuda mucho a conocer el contexto de lo que pasa desde el punto de vista de la distribución del ingreso y de la pobreza en Colombia. Entonces hablamos del coeficiente de Gini. Este coeficiente es una medida que permite evaluar el nivel de distribución del ingreso de los países. Y esto tiene o sea, ¿cuál es la finalidad de este indicador? Básicamente es que la distribución del ingreso se ve reflejada en los índices de pobreza, y de la misma manera estamos hablando de la igualdad, ¿sí? Entonces, ese concepto de igualdad desde el punto de vista de la renta y de la distribución del ingreso, pues hace que un país sea más o menos pobre en general, ¿sí? Si muy pocas personas ganan mucho, y la mayoría de la población ganan poco o no perciben un ingreso, eso va a tener un efecto general social, no solamente de pobreza, sino que la pobreza se ve reflejada en todos los diferentes aspectos de la economía. Entonces, el coeficiente de Gini es un coeficiente que va de 0 a 1, donde cuando hablamos de 1, estamos hablando de que entre más cercano a 1, no hay una muy buena distribución del ingreso, ¿sí? Mientras que entre más cercano a 0 esté, hay una mejor distribución del ingreso, lo cual es un indicador de mayor igualdad desde el punto de vista de la distribución y de indicador de pobreza. Entonces, si vemos en el caso de Colombia, Colombia es uno de los países, bueno, en Latinoamérica, tiene uno de los índices más altos, y ha sido bastante criticado bueno, no criticado, ha sido uno de los se ha cuestionado bastante desde diferentes instituciones y organismos internacionales el índice de Gini para Colombia. ¿Sí? Si bien es cierto, como lo mencionamos, Colombia tiene desde el punto de vista del área geográfica y de la población que tiene un gran potencial, pues el que tenga un índice de Gini bastante alto preocupa bastante desde el punto de vista de la distribución del ingreso en Colombia. Entonces, ahorita hablábamos de que el 48% de la población gana un salario mínimo, y esto es un indicador bastante preocupante.
Pero entonces, aspectos como que apenas el 17% gana más de dos salarios mínimos, eh, y que, por ejemplo, en general la, las personas no ganen más de un salario mínimo, más del 48, casi la mitad de las personas que trabajan ganen un salario mínimo, pues implica que hay unos temas estructurales desde el punto de vista de la distribución del ingreso que afectan de manera general a la población. Uno de los temas importantes aquí a tener en cuenta dentro del coeficiente de Gini, bueno, es que Colombia, si lo vemos acá, en, en esta evaluación, este estudio se hizo, por ejemplo, en el periodo 2008-2012 y de igual manera en el 2012 al 2015, realmente no tiene no ha mostrado un mejoramiento significativo desde el punto de vista de la distribución del ingreso. ¿Esto qué nos está diciendo? Son muy pocos los que ganan mucho dentro de Colombia, ¿sí? Y eso impacta de manera directa todo lo que tiene que ver con el desarrollo social y económico del país, ¿sí? Porque no todos están teniendo el acceso, eh, o sobre todo se puede garantizar el acceso general a las necesidades básicas desde los diferentes frentes, ¿sí? Entonces, hay una, puede haber mucho dinero dentro de la economía, pero el hecho de que sean muy pocas personas las que tengan acceso a ese dinero, pues, digamos, si en mayor proporción, la mayor cantidad de gente no tiene pocos ingresos o no percibe un ingreso, ¿sí? Eso va a verse reflejado en diferentes aspectos, en el tema de la seguridad, en el tema de la salud, en diferentes aspectos, en el tema de la mendicidad, ¿sí? Que es un problema bastante grande para Colombia, en el tema de la informalidad, por ejemplo, donde Colombia también eh, pues presenta uno de los más altos índices de informalidad. En Colombia decimos que en promedio 6 de 10 personas son informales y no cotizan en salud o en pensión. Una, esto tiene una preocupación bastante grande desde diferentes entidades, porque al haber mucha informalidad significa que hay muy pocas personas dentro de los sistemas pensionales y dentro de los sistemas de cotización de salud y de pensión. Finalmente, los efectos de esto no se ven en el corto plazo, se ven es en el largo plazo, cuando estas personas informales que no cotizaron a un sistema pensional, pues entonces no van a tener cómo cómo cubrir su vejez de alguna manera, de alguna manera decirlo. Y esto pues impacta directamente las finanzas del Estado y las finanzas generales de la economía colombiana. Entonces, por eso es importante conocer los diferentes contextos de de la estructura del empleo y y de todo lo que afecta de manera general el desarrollo económico, porque la economía tiene unos efectos generales sobre el desarrollo social, ¿sí? No es solamente que hablemos de que hay variables económicas, sino que esas variables económicas tienen unas implicaciones sobre otras variables, ya desde el punto de vista social y de calidad de vida de los individuos, ¿sí? Eh, por ejemplo, bueno, a- cuando hablamos entonces de estos indicadores, cuando hablamos de indicadores de pobreza y vemos la posición de Colombia desde el punto de vista de las cifras, pues lo asociamos al contexto social en el que se encuentra el país. Colombia es un país que ha tenido un conflicto armado de muchos años, de más de 50 años, que si bien ahora se firman unos acuerdos de paz,
tiene unas implicaciones directas dentro del PIB, ¿sí? Y a su vez dentro de la economía de los colombianos. ¿Cómo se ve esto o cómo entender esto de una manera mucho más aterrizada a cada uno de nosotros? Existen unas partidas dentro del PIB que se destinan a diferentes gastos. Entonces, de los ingresos generales que se perciben de diferentes conceptos, hay una partida para gastos sociales y hay una partida para, para gastos digámoslo de alguna manera, para llamarlo de gastos militares o gastos de guerra, ¿sí? Colombia es uno de los países que menos invierte en gasto social y eso se ve reflejado en en políticas sociales, en políticas educativas, en salud, ¿sí? En bienestar, ¿sí? Entonces, todas esos indicadores o esa distribución de ese gasto y del gasto que hay que destinar para todo el tema de acuerdos de paz y para todo lo que tiene que ver con el sostenimiento de las entidades que garantizan la seguridad del país, pues generan un efecto directo sobre la destinación de otros recursos a la parte social. El que hayamos tenido un conflicto armado durante muchos años ha hecho que grandes partidas del PIB tengan que ser destinadas a ese gasto militar, pudiendo ser utilizadas en el gasto social. Entonces, esa relación comparada con otros países, por ejemplo, desde el punto de vista del conflicto armado colombiano con otros países en general, pues realmente vemos que no hay grandes oportunidades de inversión en el gasto social, ¿sí? Frente a otros países como Chile, como Argentina, que destinan partidas mucho más grandes en gasto social y que de igual manera se ven reflejados en sus indicadores económicos y en sus indicadores de bienestar social. Estas son las generalidades de Colombia desde el punto de vista social y económico. Asimismo, cuando hablamos entonces de economía, también tenemos que hablar de las relaciones internacionales. Entonces, hablemos un poco de lo que tiene que ver con la participación desde el punto de vista de la exportación y de la importación. ¿Cuáles son nuestras grandes ventajas y oportunidades desde el punto de vista del comercio internacional? Si vemos en general, bueno, como lo mencionamos, Colombia es un país rico en alto nivel de explotación de minerales, lo cual se ve reflejado en las exportaciones colombianas. Si vemos aquí en esta primera gráfica, cuando hablamos del valor de las exportaciones en un comparativo del 2010, del crecimiento del 2010 al 2017, pues vemos una gran participación de todo lo que tiene que ver con sector minero, ¿sí? Que si bien todos los sectores en general estudiados han ido disminuyendo, miren, las exportaciones fueron cayendo poquito a poco durante los últimos 2 años, han caído todos los sectores, pero pese a esa caída, sin embargo, el que lidera todo este tipo de exportaciones o el que apalanca las exportaciones en general, viene a ser el sector de minerales y todo lo que tiene que ver con explotación minera. Asimismo, entonces, desde el punto de vista de las importaciones, vemos un comportamiento del 2014 al 2017, donde las importaciones tienden a caer
hacia el periodo del 2015 y vienen a repuntar nuevamente hacia el 2016-2017, ¿sí? Esto también está asociado a los temas del tipo de cambio, ¿no? Recordemos que como lo hablamos al inicio de la clase, el tipo de cambio tiene unos efectos sobre las importaciones y sobre las exportaciones. En términos sencillos, desde el punto de vista de las exportaciones se ven beneficiadas, mientras que eh, las importaciones, pues al tener un precio más alto para comprar una divisa, pues implica que los importadores se van a ver desincentivados a comprar insumos en el exterior, porque les va a salir más caro pagar esos insumos, ¿sí? Tienen que pagar con pesos comparado con dólares, por lo tanto les va a ser mucho más costoso a los importadores, mientras que beneficia al exportador. El exportador va a recibir más pesos por su producto exportado, mientras que el importador va a tener que pagar más pesos para poder comprar los insumos. Entonces, esas importaciones se ven reflejadas, ese impacto del tipo de cambio se ve reflejado en el desarrollo de las importaciones y de las exportaciones, ¿sí? Asimismo, aquí también podemos ver el comportamiento de las exportaciones frente a las diferentes regiones, a las diferentes regiones y diferentes países. Bueno, cuando vemos aquí la Unión Europea y Estados Unidos, pues representan el mayor volumen de las exportaciones totales de Colombia, por supuesto, en el periodo 2010-2017, ¿sí? Aunque como lo observamos en la gráfica anterior, pues aquí también se ve que en general hay una caída de las exportaciones en los diferentes, en las diferentes regiones, ¿sí? O sea, hay un movimiento que regularmente que está dado en un mayor nivel de exportaciones a Estados Unidos y a la Unión Europea, pero que pese a ello, en general, todos presentan una caída desde el punto de vista de las exportaciones. Asimismo, hablamos del contexto de la relación importaciones-exportaciones, que es lo que se conoce en economía como la balanza comercial, esa relación entre la cantidad de lo que vendo al exterior y de lo que compro del exterior, que es lo que me denota la balanza comercial. Para Colombia, entonces, vemos aquí un comportamiento de entre el 2016 y el 2017, en el cual hablamos de un nivel de importaciones más alto que el nivel exportador y con unos niveles de crecimiento desde el punto de vista de la exportación de un periodo al otro. Ambos, tanto las importaciones como las exportaciones, crecieron en el 2017 respecto al año anterior, con un crecimiento, digámoslo de alguna manera, suave o sutil, pero en general, pues esta balanza no nos está mostrando la relación entre lo que se importa y lo que se exporta, ¿sí? Que casi que es una relación muy similar, ¿no? No hay mucha diferenciación entre entre lo que se importa, lo que se recibe por exportaciones y lo que se paga por importaciones. Es importante tener en cuenta que aquí no se incluye la formación bruta de capital, que tiene que ver con las inversiones. Entonces, este es el comportamiento general del país en los últimos 2 años y pues nos muestran una realidad del crecimiento, del dinamismo que ha tenido la economía en los últimos años. Con esto entonces finalizamos esta primera sesión.
de posterior a esta clase. Entonces ustedes encontrarán en plataforma el, el quiz respectivo a esta videoclase y con esto, bueno, culminaremos las actividades del primer modo. La siguiente semana entonces trabajaremos sobre la segunda videoclase y sobre ella también tendremos un quiz, con lo cual finalizaremos con la evaluación final del curso. Gracias.